Ana González Duque, ¿cómo estás? Bienvenida a Cotidianos. Tú eres una persona, ¿tú te consideras una persona cotidiana? Todos somos cotidianos, ¿no? Qué pregunta más tonta esta. Yo soy muy de todos los días. Que es una pregunta tonta esta que acabo de hacer. Sí, pero claro, es que, ¿sabes qué ocurre? Que yo, por ejemplo, yo cuando tengo una crisis de mitomanía, ya creo que lo he dicho aquí en un podcast, o lo diré en el siguiente porque ya no sé cómo voy, me imagino a la persona que idolatro en ese momento, si tengo un ataque, en el baño leyendo el periódico como yo, o el móvil. No se te va la mitomanía ahí, porque te das cuenta que tienes esfínter y esas cosas, y está muy bien. Pero, ¿sabes una cosa? Que yo cuando empecé a leer tu historia, dije, joder, es admirable. Bueno. Es admirable. Tú estudiaste medicina. Sí. Vale. Después te fuiste por la rama de estos que nos duermen antes de las operaciones. Sí. Anestesista, ¿no? Pero tú siempre tenías un bicho dentro. Y era el bicho de escribir desde chica, ¿no? De hecho, sí, tuviste algunos premios de poesía importantes y desde chica. Pero, ¿cómo hacías eso de escribir, de trabajar? Pero después estabas haciendo la residencia y ahí también empezaste a contar unas historias. Sí, y empezaste a escribir en un blog unas historias que te llevaron a donde estás metida ahora. Sí. Abrieron la puerta al imprevisto. Es que en ese momento los blogs eran los reyes del mambo. Es verdad. Cuando en el 2008, que no había nada más que blogs, Facebook. Tú sabes que el podcast, el video podcast no, pero el podcast es el heredero del blog, del blogger. De ahí nace, ¿no? De ahí nace el podcast. Hay toda una teoría, lo escribe muy bien un periodista en el Guardian, pero de ahí nace. Yo también tuve un blog. Y de ahí nace toda esta película, viene del blog. Entonces, ¿tú escribías en el blog? Tu historia de... una historia de... Pero que había un seudónimo. De válvula de escape, sí. Pero había un seudónimo, había un personaje. Yo llamaba la doctora Jomeini. Sí. Porque cuando empecé no quería que nadie supiera que era yo. Yeah. Cosa que es absurdo, porque al final luego te das cuenta que los seudónimos siempre saben quién está detrás. Mira, sí. Carmen Mola. Sí, o sea, sí. Pero eso, yo escribí ahí en plan válvula de escape. Y fue también porque mi madre, que tiene un blog también de esa época, me dijo, pues mira, recoge todo esto en un blog y así no te olvidas. Porque pasan muchas cosas durante una residencia. Yo tenía 2 niños pequeños porque era mi segunda residencia. Yo hice familia primero en Madrid, luego estuve trabajando 9 años en urgencias, me vine para Tenerife y fue la segunda residencia. Y entonces dice, pues así no te olvidas. Y empecé a escribir y conecté de alguna manera con la gente. Entonces, ante mi sorpresa, porque fue una sorpresa. ¿Te leían más de 1.000 o 10.000? ¿Cuánto era? 10.000, se me caía la página. O sea, yo publicaba y se petaba Blogger, se caía la página. ¿Había mucha ficción ahí o cogía? No, era realidad, pero con un punto de humor. Yo creo que conecté porque la gente pues veía la parte empática del médico, pero también la parte de una madre estresada con 2 niños pequeños y una jornada maratoniana, ¿no? Yeah. Que es algo que muy frecuente. Claro, y el escribir un blog en internet te entraba gente de todas partes. Sí. No es que por estar en Canarias te leyeran los canarios, ¿no? Me entraba gente de todas partes. Era muy gracioso porque tú buscabas en ese momento, claro, Google en ese momento, algo de anestesia y salía yo la primera. ¿Ah, sí? Cosa que le fastidiaba muchísimo a mi jefe y a mi adjunto. Espera, ¿había envidia? ¿Porque había envidia? Había como molestia, porque yo no era seria. Ah, vale. Pero bueno. Pero era seria anestesiando, pinchando, era seria. Sí. Tú sabías lo que tenías que hacer. Ahí sí, pero luego contándolo, pues como aparecía por encima de los enlaces serios, era como... Espera. Que los médicos, los profesionales, los de tu segmento, iban a buscar algo de anestesia y aparecías tú de mosca cojonera. Claro, aparecía yo la primera. Y decían, esta cosa que hace aquí, no lo entendían, ¿no? Ya. Y esa cosa contaba las historias, lo que te pasaba a ti. Entonces tuviste que situarla muy bien, tenías que haber puesto anestesia, anestesista, el metadato, ¿o cómo era eso? ¿Sabes lo que pasa? Que en ese momento no había nada de anestesia en la red, absolutamente nada. O sea, di con un nicho de mercado sin querer. ¿Y de dónde? ¿Viste las estadísticas de dónde te leían? Pero bueno, ¿pudiste saber quién te leía? Mucha gente de España, muchísima. Y luego, pues, México, toda Latinoamérica, o sea, México, Argentina... Bueno, supongo que por esas búsquedas colegas tuyos, al final alguno abriría el blog, ¿no? Claro, sí. De hecho, lo que realmente me abrió las puertas fue que de lo que es ahora mi vida,
fue que Anestesiar, que era una web muy puntera de anestesia, con gente muy transgresora detrás, o sea, gente con unas ideas muy amplias, me dijeron, oye, nos gusta lo que haces, te vamos a formar en marketing digital para que nos ayudes a llevar nuestras redes. Ah, espera, o sea, ¿una comunidad de anestesistas que no lo entendió bien? Sí, o una, sí, es un grupo de anestesistas que sigue existiendo. De hecho, yo colaboro ahora con ellos como directora Y ahí editorial. empezaste a monetizar sin quererlo, o sin pretenderlo. Sin pretenderlo. Vale. Empezaste a monetizarte ahí tu vida y tal, y mientras... Sí, no, bueno, monetizar no, porque realmente es una fundación, era un poco bueno, vale, plan vale, gratis, vale. pero lo que hicieron fue invertir en mi formación Vale. para que yo les ayudara. Vale, y ahí te convertiste en community manager, lo que Sí. se llama ahora. Me convertí en community Que manager. no sabríamos ni lo que era el community manager en ese momento. En ese digo. momento no, ahí llevaba las redes, llevaba la parte de SEO de la web y Ya. estas cosas, pero vamos, que Ya. me formaron Y, ellos. y Khomeini seguía trabajando. Y Khomeini seguía trabajando. Ya. Y después de Khomeini, Pues pensé, Khomeini me abrió las puertas del mundo editorial también porque me escribió una editorial tradicional que quería abrir una línea de comedia romántica. pero Khomeini, espera, Khomeini también hablaba de temas romanticones en... No, hablaba no, de cosas de eso, vale. cosas. Lo que pasa que sí, yo comentaba pues lo que leía y yo leo mucha romántica. O sea, Ya. bueno, leo de todo, menos Ya. terror, que lo Ya. paso muy mal, pero, Sí. pero comentaba mis lecturas. De hecho, en tu web sobre mí, al principio dice, si eres de los míos, te gustará la literatura juvenil y la novela romántica. Te encantarán las historias de segundas oportunidades y no podrás evitar emocionarte con la letra de una canción o de un poema. Si eres de los míos, eres un pobre diablo sentimental. Sí, es lo que hay. Ya. Pero es eso que como comentaba también, ahí yo no tenía filtro ninguno realmente. Ajá. O sea, yo comentaba lo que me pasaba por la cabeza. Entonces, había muchas veces que comentaba pues historias relacionadas con literatura, porque yo soy una devora libros y Ya. me encanta leer. Mm. Entonces, pues, la editorial vio que yo tenía pues una línea de romántica Ajá. que escribía más o menos, como eso, Sí, sí. y fue una novela por encargo. Ya. En Y- principio yo, vamos, flipé. ¿Ah, Pensé sí? que era un timo. ¿Y ahí también te dieron un curso de...? No, me pidieron el borrador por ver si les cuadraba o no. Y les cuadró. El cuadro estaba bien escrito, Sí. oye, tenía un hilo argumental, porque claro, Sí. es que ser escritor, porque tú después das clase. Sí, pero doy clase de marketing, no de escritura. No das de escritura. No. Yo... Bueno, espera, das clases de marketing, lo recuerdo muy bien ahora. A aquellas personas que como tú han pasado ese trecho y les Claro. para facilitarles Sí, la, la gente que se la ve, vida a la hora se de ve- colocar su producto, Ah, digamos. es que se ven, la gran mayoría de los escritores se ven terminan una novela, dicen, bueno, ¿y ahora qué? Claro, ¿Ahora cómo llego a los lectores? ya, Y ese ¿ahora qué? Es donde yo ayudo, realmente. ya. Tú ya firmas libros, hace mucho tiempo que firmas libros. Que Yo, va- yo vivo de mis libros. Claro, Hace tú también eso. ¿Y tiempo. cuándo es el momento en el que le dices a tu gente, tu familia, pues voy a dejar la medicina? Fue heavy. Pues yo me Voy a vi... dejar la medicina por escribir, que, Sí, no, sí, que sí, no es que ¿eh? me voy al Monte Sinaí a Sí, sí. trabajar, ¿sabes? O sea que- A ver, yo me vi, después de esa novela que te cuento de la editorial, Sí. pues me vi con las cosas que había soñado toda la vida cuando quería ser escritora, ¿no? ¿Cómo se llama la novela? A El ver blog de si- la doctora Khomeini ahora. Ah, esa es la... sí. Ah, vale, la de Lo que la pasa es que Khomeini. ya recuperé los derechos y ahora está. Claro, porque el blog de la conmigo. doctora Khomeini, que es lo que hacías por el blog, estoy intentando contextualizar todo, se pasó después al libro. ¿Cómo? No, lo que pasa es que la editorial se empeñó en que se llamara igual que el blog y eso llevó a la gente a confusión. Más Claro, que claro. tal. Es que yo no lo he leído, siento mucho. No, si no lo tenías porque. Vale. Pero es un blog ficticio en el que se narra es una comedia romántica Vale, de enredo. vale. Entonces, claro, Vale. tiene la misma línea del blog, Vale. de episodios cortos, con historias médicas Pero en ya medio, tiene su chicha... pero con su chicha de Claro, trama. claro, de trama, ya. Entonces fue eso, bueno, pues yo me Estábamos vi... en lo heavy. Estábamos en que tú, creo que estábamos en lo heavy, ¿no? Sí. En que tú dices, bueno, pues igual me salen las cuentas. ¿O no? No, yo primero me vi eso, pues en Gran Vía, con las colas saliendo por la puerta de la Casa del Libro, en San Jordi, en la Feria del Libro de Madrid, Buscándote. en plan influencer, realmente.
Y luego me llegó la liquidación de la editorial y dije, ahora entiendo por qué la gente no vive de escribir. Wow, claro. Porque, claro, el escritor se lleva un 10%. Y a pesar de que se había vendido mucho y tal, pues no daba. Ya. Entonces, en ese momento, el clic fue una reunión, una cena de anestesistas en las que un anestesista, su mujer era editora de Planeta. Y me dijo, tú eres tonta. Así, tal cual, sin paños calientes. Me dice, tú tienes la audiencia, autopúblicate. Me lo dijo una editora de Planeta. Y dije, bueno, pues voy a probarlo. Que las sabe todas, que debe saberlas todas, sí. Claro. Y lo probé en la segunda novela. Autopúblicate, ¿qué es? Que acabo de explotar. Sí. Ya me han explotado dos cosas. Porque es una cena de anestesistas, ¿cómo debe ser eso? Sí. muy soporífera. Así, bueno, claro, eso debe ser muy dormido, todo dormido. Es una broma. Y creo que se puede bromear contigo. Sí, por supuesto. Y después el otro es que la de Planeta te diga autopúblicate. Sí. ¿No? Joder, una misma frase y dos titulares ahí brutales. Sí. A ver. Pues autopublicarse, que la gente lo confunde con autoeditarse, porque autoeditarse es hacerlo todo Juan Palomo. Ya. Tú te lo guisas, tú te lo comes, tú te escribes la novela, te la subes, te haces una portada sí. de aquella manera. Y vas a la imprenta y pagas la imprenta si quieres imprimir, ¿no? Sí, bueno, sí. Vale. Pero vamos, te lo subes a Amazon tú. Amazon, autopublicar es pues hacer todos los pasos que hace una editorial. Por ejemplo, pasas por un lector cero que te hace una criba de fallos de estructura de personajes, de trama y de tal. Uh-huh. ¿Es un especialista el lector sí, cero? Un Bien. Lector cero profesional. Después pasas por un corrector ortotipográfico y de estilo. Claro. Y después por un maquetador y luego por un portadista. Entonces, al final, el producto que sale de una autopublicación, tú lo que haces es publicar. O sea, lo subes a Amazon, lo imprimes en imprentas, lo distribuyes si quieres distribuirlo en librería, pero no voy a quitar la copa, sí, porque no es la primera vez que hay un accidente. Sí. Es que muevo mucho las manos, como habrás visto. Lo estaba viendo, sigue, pero sigue moviéndote, sigue. Y entonces, bueno, lo que hice fue hacer un crowdfunding, que es una preventa del libro, en las épocas que no existía esa palabra, o sea, nadie había hecho un crowdfunding. Ya. ¿Y eso a ti te viene de dónde? No, se me ocurrió, yo qué sé, pensé, bueno, pues si la gente me lo paga antes, tengo dinero para poder invertir. ¿Y cómo te montaste ese crowdfunding? Porque ahora hay plataformas. Claro, pero yo tenía mi blog y tenía una lista de suscriptores de mi blog muy grande. Colega. Entonces, claro, yo lo propuse a la lista. Es que no había ni Visum ni nada, ¿no? Nada. ¿Y cómo lo hacían? ¿Te lo ingresaban? Con transferencias, sí. Vale. Sí, eso se puede hacer todavía. Es que parece que hemos olvidado las transferencias, claro. Y ante mi sorpresa, pues la gente respondió magníficamente. Guau. ¿Y cuánto ponían ahí? Pues pusieron como 3.000 euros. Sí, pero cada uno pagaba su libro de forma anticipada. Sí, cada uno anticipada. pagaba su libro. Y te sacaste 3.000 euros. Sí. Y con eso ya pagabas al corrector, al lector cero. Tenía beneficios con eso ya. Ya. Y salió la segunda novela y entonces dije, bueno, vamos a ver. Ahí fue el clic de decir, este ha sido mi sueño toda la vida, desde pequeña. Uh-huh. Lo que pasa es que la gente me decía, de escribir no se vive, haz otra cosa. Sí, es verdad. Y dije, pues si yo empiezo a hacer un catálogo de esta manera, pues igual puedo vivir de escribir. Pero claro, para hacer eso necesitaba mucho tiempo, o sea, echar los hígados durante un tiempo. Entonces me senté con mi marido y le dije, mira, voy a pedir un recorte de jornada, porque voy a intentar esto. Yeah. Si en 2 años no lo consigo, me olvido y vuelvo a la medicina jornada ¿Te habías completa. hecho un Excel o algo o qué? Sí, me hice una especie de, si tengo tantas horas, puedo escribir tanto, puedo sacar tantos libros, puedo moverme de esta manera. Pero espera un momento. Ahora entramos en el tema personal. No voy a enjuiciar a tu marido, ni mucho menos, pero ni siquiera te voy a preguntar qué cara puso. No. Porque bueno, una cara, te imaginas así como los ojos, como la máscara así. Pero sí, bueno, vale, pues ya está. Pero si es verdad que le habrás tenido que decir a tu marido, hombre, igual en lo que hago esto habría que tirar un poquito más de tu sueldo. Sí. Tendrías fue básicamente eso. Arrimar un poquito más el... Sí, ¿no? Sí. Ya, porque yo tendré mis ahorrillos, pero... Sí, fue eso. Ah, qué bueno. O sea, te acompañó en el camino. Sí, si no hubiera sido por él, pues no... Ya, bueno, pues vale. Porque realmente me apoyó. Vale. El decírselo a mis padres fue otra gracia también. Pero sí, eras ya mayor. Ya, pero... ¿Tus padres también son de la carrera médica? No, mis padres son profesores. Son profesores, vale.
Por eso te viene. Entonces te viene de ahí algo. Entonces te viene. Vale, y le cuentas eso a tus padres. Bueno, lo que fuera, ¿no? ¿Qué pasó? Sí. Pasó lo que tenía que pasar porque lo empezaste a hacer. Se los dije como algo Vale. Hecho. O sea, no Ya está pedí hecho. opinión. Ya está hecho. Ya Papá está y mamá, hecho. por si no me ves que voy con bata, es Sí, que... es que estos días estoy aquí. Vale. Entonces te tomas 2 años para ver si la cosa funciona. Sí, ¿Y? simultaneando las dos cosas. Vale, o sea, sí, con la reducción de jornada sí. y tal. Vale. Entonces me levantaba a las 5 para escribir, a las 5 de la mañana. ¿Por qué tenías turno a las 7, a las 8? ¿o cómo? No, porque la reducción de jornada te quitaban guardias y no tenía jornadas de tarde, pero yo tenía que ir todos los días al hospital. Claro. Entonces entraba a las 7:30. ¿Y por qué a las 5? ¿Eh? ¿No podías escribir por la tarde? ¿Por qué a las 5? ¿Te va mejor El anestesista sale cuando termina el quirófano, teóricamente a las 3, nunca jamás a las 3, sales a las 4, las 5, y luego tenía 2 niños pequeños. Claro. Hasta las 8, las 9 de la noche yo no podía ponerme de nuevo. O sea, que dormías poquito. Dormía muy poco. Y aún durmiendo poquito escribes. Sí. Yo con la edad tengo que dormir más, fíjate, no voy para atrás como Sí, dices, pero entonces era me más joven. Ya. A mí me está aumentando la melatonina con la edad. Ahora duermo como un niño chico. El otro día escuché a un neurólogo o alguien, no sé exactamente, pero sí que estaba hablando de Cristiano Ronaldo. Y decía, el sueño... Estábamos hablando del sueño, de lo importante que es dormir. De hecho, en este podcast ha estado Raquel Marín, neurocientífica, y ha dicho que dormir lo que necesites dormir. Esa entelequia de 8, 8, 8, eso no. Usted si necesita dormir 10, duerma 10. Si se encuentra bien durmiendo 10, 10 o 9. Y el tipo dice que el mayor rendimiento de este hombre era cuando dormía 11 horas. Claro. Hombre, es lo que necesitaba para dormir 11 horas. Estás descansadísimo. Sí, bueno, pero hay gente que se levanta con 11 horas hecho una porquería. Y ese levanta... Quiero decir que yo soy ahora, y fíjate por dónde me he ido, pero sé de dónde estoy, ahora vuelvo otra vez a la entrevista, de los que necesito dormir. Si duermo menos de 8, estoy hecho una birria. Yo no duermo mucho, yo soy poco dormilona, pero necesito 6, 7 horas. Vale, ¿qué pasa? Que si yo no duermo lo necesario, no doy pico en bola. No soy capaz de escribir 4 líneas coherentes. Hombre, vamos a ver. ¿Tú sí? Yo sí, pero claro, eso hay que corregirlo después porque son líneas medio chungas. Ya, o sea, no está... No está tan bien como cuando duermes, evidentemente. Ya, vale. Pero era lo que había. Del releerlo, decir que habré fumado ese día. Sí. Ya. La parte de corrección luego era heavy, pero... Ya. Porque de hecho iba en el coche dictando, o sea, muchas veces. Pero espérate tú, ¿y cuánto aguantaste así? 2 años. ¿Los 2 años lo agotaste? Sí. ¿Y qué salió de ahí de esos 2 años? Pues al final de los 2 años le dije a mi jefe que me voy. ¡Ey! No, pero salió una obra. Salieron 3. En la primera novela vendí 10.000 ejemplares en los 3 primeros meses, que fue, vamos, maravilloso porque... Venga, ¿cuál fue la primera para que la gente vaya notando? No, prefiero no decirla porque ahora me da vergüenza esa novela. Bueno, vale. Es que, bueno, en tu web... uno va creciendo. En tu web es muy fácil, anagonzalezduque.com. anagonzalezduque.com. Y aquí tienes libros de papel y libros en digital. Vale, ya está. Vale, de acuerdo, vayan a la web. Vale, entonces a los 2 años ya habías escrito eso y habías vendido. Esos libros autoeditados. Autopublicados. Autopublicados en Amazon. En Amazon, sí. Vale. ¿Y cuánto te llevas tú de Amazon? El 70%. Es otra película, entonces. Hombre, es otra película. Aparte que luego las librerías me apoyaron muchísimo también. Entonces... ¿Te apoyaron? Porque había papel entonces. Claro. Vale, sí, vale. Amazon es digital y papel. No, yo... vale. Que en Amazon lo subiste en digital y papel. Espera, ¿quién te imprime? Amazon. ¿Quién te hace el libro en formato físico para venderlo físico en Amazon? Si es print on demand, o sea, si tú puedes comprar un libro en Amazon en México. Ya. Y ese libro se imprime bajo demanda. Ya. Y lo imprime Amazon. Pero yo para las librerías lo imprimo en una imprenta local. Eso lo entendí, vale. O sea, que una señora que te compre, pongamos en California, allí Amazon se encarga de llevárselo porque tiene una impresora... que te imprime un ejemplar. Un ejemplar. Claro, esa es la maravilla que tiene ahora el ser escritor, que por primera vez en toda la vida el escritor puede llegar a los lectores sin intermediarios. Eso no lo sabía, Ana. Sí. Yo no sabía que tú pedías un libro de estos que tú has subido de un escritor local, porque yo he visto escritores locales y me lo están imprimiendo para mí. Para ti.
De hecho, cuando tú compras el libro, o sea, tú ves la compra, pero la compra no se carga en tu cuenta hasta 3 o 4 días después, porque esos días son los de imprenta. Hasta que no lo envían, no te lo pagan. Sí, suele pasar, ¿eh? Con Amazon de todas maneras, hasta que no te lo envían, no te lo cobran, Sí. ¿no? Eso suele pasar, Sí. claro. Ah, vale, qué interesante. Y ahí sacas tus cuartos. Claro. Con el 70% sacas tus Y cuartos. cobras todos los meses, que Claro, con la pero son editorial son tú cobras una vez al año. Claro, son cuartos distintos, porque no es el mismo el precio digital que el... No, claro, son cuartos distintos. Y yo ya tengo audiolibros también, entonces también es diferente el... Bueno, tienes audiolibros y tienes podcast de ayuda. Sí. En tu web también he visto que tienes podcast Sí. de ayuda. Que les estás diciendo... El último que escuché, lo escuché así por arriba, le estabas diciendo a la gente, cuidado con la ansiedad. Cuidado, no, cuidado que quieres ser famoso pasado mañana, ¿no? Y no se puede ser famoso pasado mañana. Sí, el ¿no? podcast yo creo que ha sido lo mejor que he hecho en marketing de Está contenido. en tu web también. Sí, porque mira que me frenó mucho, ¿eh? Porque el rollo de el síndrome del impostor, de decir, pues claro. yo no tengo formación ninguna De haciendo locutor, entrevistas, de locutor, ni de locutor, ni Ya, de nada. ya. Y el acento, que decía, la gente va a extrañarle que hable sin las Z, sin las C, y todo esto. Yo creo que ya en ese caso estamos en una España distinta. Sí, pero el podcast lleva 8 años. O Ya, sea es que... verdad. Yo cuando empecé en los medios de comunicación, en la radio y en la tele, a mí se me quedó este acento un poco, yo no digo acento, ni Zaragoza, no, pero mucha gente me dice, ¿tú eres peninsular? Le digo, ¿tú me has oído decir a mí Zaragoza o no sé qué? Claro. No, lo que pasa es que se me quedó una cosa así neutra porque eran muy exigentes en aquella época. Claro. Y si eras muy canario, no podías hacer las crónicas a Madrid. Y como éramos dos pelagatos, pues al final tenías que ser un chico para todo, ¿no? Claro. Y esa es mi explicación. Uh-huh. Y yo, claro, y llevo más de 30 años en esta película, entonces al final se te queda. Igual que cuando te educan en la voz, cuando empecé con los primeros cursos de oratoria y locución y de proyectar la voz teatro y todas esas cosas, al final automáticamente, eso le pasa a los cantantes, le pasa a todo, a todos los que se han formado desde ese punto de vista, cuando te pones delante de un micrófono, ya sin pretenderlo, estás apretando el diafragma, estás sacando aire, no te quedas afónico, estás haciendo lo que se llama un poco así la voz de teatro, ¿no? Estás proyectando la voz, llenando esto de aire, ¿no? Y eso lo haces instintivamente. Y por eso tú te creías una impostora. No, yo me creí una impostora porque decía, bueno, aquí porque me va a hacer caso también. Y tira para adelante el podcast. Y tiré para adelante. Los primeros episodios se me ve súper rígida, o sea, muy... ¿Se te escucha o se te ve? Se me escucha. Se te escucha, se me vale. escucha. Vale, sí. vale. Súper rígida, y luego, pues poquito a poquito, me fui soltando y tal. Ya. Y he entrevistado a gente maravillosa en el podcast porque lo bueno que tiene es que le puedo preguntar mis dudas a todo el mundo. Es un podcast conversacional, entiendo, ¿no? Sí, tiene 3 episodios de entrevista. Uno es un autor que yo llevo el club de lectura de Nextory, que es una aplicación de lectura digital. Entonces, un autor que vamos a leer en el club. Los segundos suelen ser podcasts literarios para escritores y para lectores. Sí. Y el tercero es un modelo de emprendimiento en el mundo editorial. Son 3 entrevistas y luego un episodio en solitario que hablo de algún tema que vea que está más candente o lo que sea. Ya, eso te lo produces tú. Sí. Todito, ¿no? Todito. No, y fue muy fácil hacer las cosas. Y me llama la atención, ¿te sientes impostora con eso y no con el hecho de haberte convertido en escritora siendo médico? A ver, tienen las dos cosas, porque el impostor es algo que te echas a la chepa. Pero cuidado, pero que no te tiene que no estoy diciendo que por ser médico no puedas ser escritora. Quiero decir que me llama la atención. Bueno, mira tú Conan Doyle, ¿no? Y esa gente. Claro, me llama la atención que te sientas impostora en una cosa y en la... No, me siento impostora en las dos. O sea, bueno, sobre todo porque tus colegas te decían, oye, está con el blog ahí, sí, bueno, ¿qué está haciendo? Era... ¿no? Ya. Que decían, ¿pero a dónde vas? O sea, tú... Es que a mí me maravilla tu historia, como el de otras tantas escritoras, que tú perteneces, por cierto, a un grupo de escritoras canarias. Sí, la generación I. La generación I que están rompiendo. Hay una persona muy conocida porque estaba en la política mucho tiempo, que era Dulce Será, que estuvo en la política y escribe, ¿no? Y ahora está escribiendo y tal. Dulce es arquitecta.
Dulce es abogada. O abogada. No, Abogada arquitecta es su compañero. Arquitecto sí. es su compañero. Lo que pasa es que es una auténtica aficionada y loca por el tema de la bueno, arquitectura. de hecho ella lleva toda la parte de legal. Y del urbanismo, o sea, que debe saber más que un arquitecto. La tía sabe seguro. más que un arquitecto, seguro. Vamos, sabe Dulce. muchísimo de arte. Si me estás escuchando, sabes más que un arquitecto. Y sabe mucho de arte, sí. Y a mí por eso me fascina esa historia, porque tú en un momento determinado miras para afuera y ves un rancho de gente, ¿no? Es un montón de gente que para que firmes eso. Eso es un vuelco en el corazón, en el alma, es una responsabilidad. Sí. Es decir, es que les entretengo. Es una de las cosas más hermosas que me parecen a mí del ser humano. A mí me llama la atención, y siempre lo he dicho, ¿no? Si el ser humano tiene una característica que no tienen otros animales, claro, yo con una vaca no lo sé porque no hablo con ella, ni con un cerdo, ni nada, ¿no? Es imaginarse cosas. Entonces, a través del pensamiento, construyes un castillo, le das forma, le das color, construyes un personaje, lo ves y después lo escribes. ¿Vale? Lo intentas narrar lo mejor que puedes, pero después lo maravilloso es que cada uno tiene una imagen de tu personaje distinta. Sí. Por eso cuando nos ponen una película de personaje es el personaje que vio el director, no el que vi yo, sí. ¿no? Y nos decepciona. Por eso solemos decepcionarnos con el cine. Pero eso es lo que me parece hermoso. Que tú crees una historia. Cuando a mí alguien... Yo soy un gran amante de Milan Kundera. Me he leído todo lo de Milan Kundera hasta el punto de que lo estoy releyendo, lo de Milan Kundera, y me sorprende porque cada vez descubro a un personaje distinto dentro de Milan Kundera, aun creyendo haberlo leído, ¿no? Y que, por cierto, fue un escritor que me cambió. Y eso es lo que me emociona. Cómo un escritor me cambia. Claro. Cómo sus personajes me cambian. Tú mutas. ¿Eres tú la que está ahí o no eres tú? ¿O eres la bilocación de Santa Teresa? Hay un resquicio de mí, pero sí, mutas un poco, porque por eso también te da un poco la vergüenza las novelas primeras, porque ya no eres tú. O sea, tú has crecido y sigues creciendo. Que César Mallorquí, por ejemplo, siempre dice, el día que deje de aprender como escritor estaré muerto. Yeah. Tú tienes que aprender con cada novela e intentar salir un poquito de tu zona de confort y probar algo nuevo. Y bueno, pues eso... intentar. Ya, pero ¿cómo es? Inventas un personaje, pero claro, siempre hay algo de ti. Cuando inventas un personaje tienes que ponerte, eres como una actriz, porque la actriz somatiza eso y decir, bueno, ¿cómo pensaría esta asesina? Sí, claro, eso sí. Te metes en la piel de cada uno, pero no eres tú, son ellos. O sea, me sigue pareciendo fascinante, perdona. Tú vas cogiendo como... Yo sé que los escritores lo entienden. Como si fueras una esponjita. Sí. Mira, me acuerdo con Víctor del Árbol en una cena que estábamos hablando de algo, no me acuerdo qué, y entró una señora en el restaurante donde estábamos cenando, y entonces era la típica mujerona así, como súper requintada, vestida tal, con un cardado así tal. Yeah. Y se sienta delante un señor más gris imposible, o sea, y nos quedamos los dos mirándola así y dijimos, es un personaje. Pues es eso, o sea, tú vas pillando de la vida real, ya, al final, claro, de todo lo que ves. Sí, pero si al personaje le pones palabras, le pones texto, le pones ideas. Sí, pero bueno, eso va poquito a poquito. Es como la semillita de ese personaje, la coges y luego ya va creciendo en tu cabeza. Sí, a mí me cuando veo buen cine, no veo la película que dices, bueno, el peapa va a ganar el de siempre, ¿no? No, cuando ves cine, pero historias cotidianas, cuando ves películas hechas de historias cotidianas y cuando ves los diálogos, oyes los diálogos, tú dices, pero qué maldito genio hizo estos diálogos, ¿no? Después descubre que en el cine hay dialoguistas, claro, hay gente de guión y ese... Pero, ¿cómo es posible que hayan captado tan bien la vida? ¿Cómo han... A ver si lo digo bien... ¿Cómo han traducido la vida? Que es complicada traducirla. Quiero decir, es que cuando tú quieres contar un sentimiento y al final el psicólogo está ahí, dale que te pego, a ver cómo llega hasta ese punto, ¿no? Dices, ¿cómo han sido capaces de reflejar esta cosa tan cotidiana, pero que cuando la vivimos en una riña de una pareja y tal, después soy incapaz de reproducirla, ¿no? No, tuve una bronca con mi mujer y tal. Pero es que esa bronca, cuando la ves ahí en la televisión, en el cine, dices, joder, es la misma bronca que he tenido. ¿Cómo has sido capaz de traducir eso en un libro, no? Eso es lo que te quiero decir, ese espejo, reflejar eso.
¿Me entiendes lo que te quiero decir? Contar esa historia. Hay que narrarla bien, hay que pensarla bien, hay que tener mucha introspección. Sí, hay que tener mucha empatía. ¿Qué diría yo en este momento? Creo que es lo necesario. ¿Qué diría mi personaje en este momento? ¿Cómo lo diría? ¿Qué palabras utilizaría mi personaje en este momento? A mí me parece un nobrón eso. Es que yo soy muy, muy simple. Entonces, de verdad, entonces que yo esté delante de una escritora que saque esas cosas de su cabeza, a mí me sigue sorprendiendo. Afortunadamente. Yo no sé si la gente lo lee igual que yo. Lo que pasa es que es difícil sacarlas, no te creas tú. Claro, eso es lo que quiero averiguar algún día. Yo no sé si en este podcast podré algún día averiguarlo. Tienes la historia en la cabeza, los personajes en la cabeza y vives con ellos a todas horas. O sea, hasta que no lo vomitas, como digo yo, los tienes ahí todo el rato. Ajá. Dando la están dando vueltas. Sí. Entonces, mucho antes de tú sentarte a escribir, tienes esa fase de planificación, de maceración de la idea, ¿no? Y luego ya te sientas a escribir. Hay gente que se sienta a escribir y ya sale la novela completa. Hay gente que va... la fase de maceración la hace al mismo tiempo que mientras se sienta a escribir, que son los brújula, ¿no? Yo soy una mezcla. Yo tengo como esa fase primera y luego a lo largo de que escribo la novela se me ocurren otras cosas y los cambio. A ver, igual esta pregunta es un poco loca. ¿Se te ha revelado algún personaje? Y cuando... Sí. Claro. Sí, sí, de repente el personaje que era secundario, de repente se Pero por tu estado de ánimo, porque tú... Sí, y porque de repente empiezas a ponerle características que le hacen más interesante y al final dices, pues mira, esta trama es más interesante que la que tenía pensada. Claro. Entonces voy a moverlo. Y se va moldando, se va haciendo, va creciendo, ¿no? Sí. Wow, eso yo me lo imaginaba, digo, si en algún momento la tipa o el tipo dirá, espera, que yo no encajo ahí en ese rol, ¿no? Que en este rol encajo más, porque van completándose las piezas. ¿Estás trabajando ahora en una obra, en un libro? Sí, estoy terminando, una novela para una editorial que no te puedo contar. Vale. ¿Es un encargo? No, vale. Me vieron yo tenía una novela escrita, me pidieron justo eso, y entonces me pidieron una segunda parte. Entonces estoy terminando la segunda parte. Vale, estás ganando dinero, claro, estás viviendo esto. Sí. ¿Todos los escritores pueden decirlo? No, es difícil. Yo creo que es que también tienes que tener una mentalidad que no es muy acorde a lo que es el mundo creativo. O sea, tú tienes que ser creativo con una mentalidad empresarial y eso es difícil de cuadrar porque es realmente un trabajo como otro cualquiera y tú tienes que saber pues dónde inviertes el tiempo, cómo gestionar todo. O sea, pero Ana, eso a mí me da un poco de pavor lo que me dices, porque entonces no estás escribiendo lo que sientes, sino según el mercado, según el vaivén del mercado. No. Si el mercado hoy quiere pimientos, yo escribo pimientos. Lo que me sale. Algunas irán mejor que otras, porque claro, el mercado pues a lo mejor le interesa más, yo qué sé, otra cosa, ¿no? Pero yo tengo una audiencia bastante fiel, entonces no... Pero tú eres más de escritura juvenil. No, yo escribo romántica, tengo juveniles también de fantasía y tal, pero escribo mucho más romántica que juvenil. Yo voy ahora a Amazon y pongo Ana González Duque y ahí pido el libro o me lo descargo. Pero después tienes impresión, tú estuviste firmando en Agapea, ¿has firmado en Agapea? Sí. Que la historia del dueño de Agapea es curiosísima. Aquí en Canarias, se llegó aquí, se enamoró y se quedó por aquí. Eso me lo contó una vez un editor, cuidado, igual. Yo me fío porque era un editor que había sido periodista y si es honesto me estaba contando la verdad. Lemus, que la conocemos en Tenerife, y Barco de Papel, que esa sí me parece una experiencia brutal, la de Barco de Papel con Lausset. Son geniales, la verdad que sí. Y en el Atril también tengo firmas ahora. También. Lo de Barco de Papel es una experiencia también muy inteligente desde el punto de vista de la gestión. Sí, ves, por eso te digo, esa parte, o sea, una librería ahora mismo es un negocio ruinoso realmente, porque, porque ya sabemos que cada vez son menos lectores y todo eso. Y necesitas esa parte que está haciendo Lausset, por ejemplo, y su equipo, de manejar las redes sociales, de ver lo que quieren los lectores. Sí, pero de convencer a los editores que se traigan a un pueblito chiquitito de Tenerife
a los autores. A los autores. Y que no caben ni siquiera en el auditorio. O sea, Ya. antes daban la vuelta a la calle. Ahora cuando hacen la firma de libros o las Sí, tienen que presentaciones coger el auditorio de en esas. el auditorio. Sí. Y el auditorio a veces da la vuelta a la gente. Claro. Yo vi una vez una firma de libros de Ángel Martín y yo decía, no puede ser esto, ¿no? No puede ser, esto es increíble, en un pueblo chiquitito. Sí. Entonces, cuando Planeta, por ejemplo, Planeta Sí. se fija en un pueblo tan chiquitito, en una librería tan pequeña como Barco de Papel, y dice, tú eres un modelo de gestión. Hasta el que punto de que ese señor, entre los dos libreros que hay en Canarias, tú dices, no, al premio Planeta vienes tú. Claro. No que te lo des, sino que vienes tú de invitado. Y te lo cuenta todo orgulloso y tal. Mira, Claro. que me han llamado de Planeta para ir ahí con mi pajarita, mi chal y tal. Sí. Claro, eso es un modelo, un ejemplo. Es Es eso que lo que- hay muchos libreros de toda España que dicen, yo quiero ser Nauset, ¿no? Yo quiero Claro. ser Barco de Papel, ¿no? Sí. O sea, ese es el modelo. Ese es el modelo. Eso es, en el escritor es lo mismo. O sea, tú tienes que tener la mentalidad suficiente como para conectar con los lectores, para manejar tu marketing del modo de decir, bueno, el marketing no es vender, Sí. es conectar con mis lectores. Ya, Porque es que si no conectas con los lectores, no hay boca a boca, no llegas a vender. claro. Y claro, hay escritores que no están dispuestos a eso. Hay escritores que viven en el modelo antiguo de yo solo quiero escribir. Y ese modelo ya no funciona, porque el mundo ha cambiado mucho, Internet ha cambiado todo. ¿Tú tienes morriña por tu profesión? No, ninguna. ninguna. Está bien. No tienes más ganas de pinchar a nadie, ¿no? Ya de anestesiar a nadie. Oye, el olor de la primavera en tu piel. Este es el último. Sí, esta es la última. Es romanticón, ¿no? Sí, claro. Tampoco lo he leído, lo siento. Sí, pero con ese nombre no puede ser otra cosa. Es que estoy muy ocupado con Kundera. Con la red. Ojalá llegara ya Kundera, pero no llego. No, tengo muchos libros que leer, tengo muchas listas de espera. Y es verdad que soy capaz de leer 3 cosas a la vez, porque tengo 3 mesillas. Entonces a Kundera la tengo en la sala. En otro sitio que no puedo decir tengo otro autor. Y después en la cabecera de la cama tengo el último libro que escribió Ramón Lobo, el periodista Ramón Lobo, Sí. cuando cuenta lo de su cáncer, la muerte de su madre. Duro. Y es duro, pero es que ese corresponsal, yo recomiendo que lean ese libro. Hay momentos en los que digo, me está dando ansiedad, quiero dejarlo. Yo lo estuve leyendo una vez en el avión y tuve que dejarlo porque me angustió, pero después lo he vuelto a recuperar en otro momento anímico de mi vida, que esa es otra cosa, ¿no? Leer Claro, según el sí. estado de ánimo, ¿no? Te Sí. encuentras a los autores o te reencuentras con Sí, ellos, ¿no? lo que pasa que, bueno, en mi caso yo leo por obligación, por trabajo. Sí. Los 4 libros del club de lectura, que intento que sean agradables para mí también, me los tengo que leer todos los meses. Tengo lecturas editoriales que me mandan las editoriales también, y suelen ser 2 o 3 al mes, con lo cual ya son 7. Ya. Y luego leo por placer algunos más. O sea que al final, al cabo del mes, son 10, 12 libros. Niño, los que no caen. leas tanto que se te fríe la cabeza o que te vas a quedar ciego, ¿no? Hay tantos estigmas, ¿no? Que Sí, nos sí, sí, dijeron, sí, niño, sí. tú no puedes hacer eso, niña, tú no puedes hacer No, lo otro. pero vamos. ¿Tus padres contigo? Además de que Sí. los nombraste antes, de que tienen que Sí. ver con la enseñanza, nunca te dijeron, tú no, para eso tú no estás. No, que va, mi madre es peor que yo. Mi madre llega a los 16 y a los 17 libros al mes, porque claro, ahora está jubilada y tiene todo el tiempo del mundo. Qué Entonces bueno. no lee muchísimo. Mi padre no lee nada. Nada de nada. Porque es bueno leer, porque te amplía... porque es bueno. Porque yo sé por qué es bueno. A mí me sé cómo me resulta. Porque te amplía la mente. Tienes porque más sentido vives crítico, otras tienes- vidas y Eres aprendes. eres menos maleable, menos manipulable. ¿Todo depende Sí. de lo que leas o cómo? ¿O hay que leer de todo? Sí, también depende de lo que leas, pero yo creo que hay que leer de todo, sí. Y descubrir eso, voces nuevas, culturas nuevas, ideas nuevas. Ana, ¿pasa algo si me aburre y dejo el libro a la mitad? No traiciono a nadie. Yo Es como salirme del dejo cine. muchísimos, ¿eh? Ah. Es que hay demasiado para leer como para meter tiempo en un libro ¿Qué que no te dices? llena. Wow, ¿no? Y es que a veces el libro no es que sea malo, sino que a lo mejor tú no eres el lector para ese libro, ¿no? Ya, yo tuve una experiencia con Humberto Eco, con El péndulo de Foucault. Mira que me encanta Sí. Humberto Eco, que yo decía, ay, por Dios. Sí, Ay. yo la tuve con Joyce, con el Ulises. Es un libro que Wow. no puedo terminar, o sea, Ya. me parece infumable. Mira que me Sí. encantó Dublineses, Sí. pero no puedo. Tú sabes que yo le debo muchas cosas a un profesor de Córdoba, estando yo en la EGB,
tú fuiste a la AGB, ¿no? Sí. Estando en la AGB, un profesor de Córdoba que en lengua, no sé en qué curso tenía yo la AGB, era muy chiquitín, no recuerdo, nos puso a leer El Mago de Oz. Qué guay. Y me fascinó, me acabé El Mago de Oz. ¿Sabes qué fue el primer libro que me leí de pe a pa? A esa edad, sí. Hay gente que se ha leído un libro de pe a pa mucho mayor, ya siendo adulto, incluso casado, habiendo hecho la mili. Yo lo leí ahí y me pareció fascinante. De hecho, cuando veo alguna peliculita, algún remake, es que los profesores son muy importantes. Son decisivos, ¿verdad? A mí me hizo, mira, yo tenía una profesora muy buena de literatura en segundo de BUP y nos contaba los libros, pero no nos contaba el final. Ah. Entonces era como... Intrigante, claro. Intrigante. Sí. Yo me leí La Regenta con 14 años, por eso. Toma. Era como, yo quiero saber cómo termina esto. Claro, era un folletín, realmente. La Regenta es... Silver Hill. Sí. ¿Ese es tu personaje fetiche? Ese es el pueblo donde transcurren las historias de las 2 últimas novelas y de las 2 siguientes. Porque esto es una serie de 4 novelas que transcurren en un pueblo. Me apetecía... Yo hasta ahora no había... Bueno, salvo las novelas de fantasía, que son mundos ficticios, ¿no? No había salido de España, eran todo ambientadas en España y me apetecía ambientarla en el mundo anglosajón, entonces estas últimas novelas son ahí. ¿Qué es celta? No, es contemporánea. Sí, es contemporánea. Son novelas contemporáneas. Vale. Oye, pues que te siga yendo fantástico. Espero. Sí, bueno, siempre tengo el plan B de volver a la medicina. Tienes otra... Bueno, claro. Yo también tengo algún que otro plan B, no creas, ¿eh? Entonces tú ahora sigues escribiendo para ese encarguito. Sí. ¿Estás feliz con ese encargo? Sí. ¿Que no me puedes decir? Sí. Vale. Y luego ya ¿Saldrá para cuándo? ¿Saldrá para cuándo? No lo sé. ¿Me llamarás ya tu compañero de comunicación y me dirá, oye, entrevístala otra vez? Ojalá. No, una y no más. Ana, de verdad, gracias, muy amable. Gracias por estar en este video podcast. La evolución del podcast, a mí me gusta más el audio, pero bueno, se empeñaron y quisiera esto y lo estoy haciendo. Y estoy muy a gusto porque ya he dicho en cada podcast y no me importa repetirlo, y debo repetirlo, que venga gente bonita, ¿no? Eso. Porque igual hay algún chaval, alguna chavala o algún adulto que diga, oye, es que yo tengo eso, ¿no? Y si descubre que tiene ese bicho que tú tienes o que tú tenías y descubriste, ¿qué debe hacer? Pues no hacer caso a los demás y seguir su instinto y seguir perseverando sobre todo, porque esto es trabajo de hormiguita, de pico y pala, todos los días. ¿Dejarse guiar? ¿Buscar También. Una buena guía, un buen faro? También. Las ayudas siempre son necesarias. Ya, las hay. Sí, muchas además. ¿Esa generación Y? Sí. ¿Está ayudando a otras chicas, Eso otras estamos mujeres? intentando, sí. Háblame un poquito de eso antes de despedirte. Pues la generación Y es de internet, de insular y de intergeneracional, porque somos varias generaciones metidas en un mismo grupo con diferentes valores, diferentes experiencias y tal. Y la idea es visibilizar que hay formas de llegar a la literatura que no son las estándar, ¿no? Las preestablecidas porque siempre se ha hecho así. Y ayudar pues a todos los escritores que quieren empezar a buscarse un poco la vida, ¿no? Hay mucho arte aquí. Hay mucho arte. Es que que hay mucho talento por ahí sin descubrir que no llega a los lectores. Y aquí, o sea, yo he tenido lecturas editoriales de gente aquí que son maravillosos y libros buenísimos y no llegan porque no se atreven a dar ese paso más. Bueno, también nos falta a veces que alguien nos diga, oye chica, que esto es bueno. Sí, pero aún así es difícil el estar todos los días y no desmoralizarse. Ya. Porque recoger frutos no es de la noche a la mañana, no. Cuesta tiempo. No. Bueno, pues cuidado, coge la copa con cuidado, que te conozco. Chin, chin. Gracias, felicidades. Gracias por venir aquí. Y gracias por charlar conmigo o con nosotras. Ha sido un placer. Un beso, gracias. Hasta luego.